Ecuador es un Estado constitucional de derechos, conforme lo dispone su artículo primero, entre otras cosas. Y esto significa que nadie, absolutamente nadie, puede violar sus disposiciones, so pena de sufrir las sanciones que las leyes disponen, ya que el artículo 425 de la Constitución establece el orden jerárquico de aplicación de las normas jurídicas. Al ser el Ecuador un Estado de derechos constitucionales, todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución, conforme lo dispone literalmente su artículo 426. Y allí mismo complementa que los jueces, autoridades administrativas y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales, etc. Y más adelante agrega, no podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. Para cerrar con broche de oro, entre comillas, la vergonzosa actuación de los jueces del Tribunal Provincial del Guayas a cargo del proceso, debo mencionar la incongruencia entre la sentencia escrita y el auto que niega la aclaración y ampliación que interpusimos luego. Pues mientras en la sentencia se indica que es pronunciada por fallo unánime, en el auto que niega la aclaración y ampliación se habla de un fallo dividido con un voto salvado. Que si en este país hubiese un periodismo realmente independiente, esto incendiaría toda la nación. Pero lo que tenemos son empresarios aconchavados con los gobiernos de turno en un oprobioso maridazgo digno del episodio más oscuro de la película llamada Los Hombres del Presidente, estrenada en 1976. La maldad se oculta tras las sucias faldas de la mentira, susurrando dulces engaños que erosionan la verdad. Pero la integridad, como un faro en la tormenta, siempre guiará a las almas perdidas hacia la luz. Con este pensamiento, apreciados amigos de Opina TV, les doy la bienvenida a este podcast que tiene el objetivo de hacer memoria de los infames actos administrativos y jurídicos, y permítanme decirles que es un placer para mí estar nuevamente con ustedes durante este fin de semana, primera semana de octubre del 2024, por cierto, para compartir, como siempre, temas de gran importancia para usted, para su familia y para la comunidad, que no se tratan en la televisión abierta por ser una especie de tabú para los medios sometidos al cabal, es decir, para esa élite globalista que controla a la mayoría de los gobiernos de todo el mundo, que nos quieren alienados y sumisos para que les sea más fácil llevarnos por el camino del sometimiento total. Quiero hoy traer a la memoria los hechos que en el Ecuador y demás países se iniciaron el 16 de marzo del 2020, en tiempos que el Ecuador estaba presidido por el licenciado Lenín Moreno Garcés, quien declaró mediante decreto ejecutivo 1017 del 2020 el estado de excepción por calamidad pública. Pero más allá de esto, como había dicho anteriormente, la resolución del COE fue un abuso de autoridad, pues no tenía la facultad legal para prohibir aquello que en el reglamento de la ley no estaba prohibido. Ahora sí está prohibido, a partir del 27 de febrero del 2023. Pues al darse cuenta del riesgo de que alguien descubra la violación de derecho, procedieron a la modificación acomodando la ley a sus intereses. Pero esto no legaliza lo hecho por el COE, ni siquiera legitima el estado actual, pues es una norma absurda, anticientífica, ridícula y abusiva, que atenta contra los derechos de los deudos del difunto y debe ser derogada lo más pronto posible. Es así que el 10 de enero del 2022, bajo mi patrocinio legal, los ciudadanos Manuel Eduardo Narváez Palomino, Nelson Martín Zavala Avellán, Mauricio Edilberto Quiñones Mendoza y Mario Miguel Miranda Maya
interpusieron una acción de protección contra el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, COE por sus siglas, en la persona de su representante legal, el capitán de policía Juan Zapata Silva, y contra el propio ciudadano Juan Zapata Silva por sus propios derechos. Es decir, fue interpuesto contra la entidad y contra el representante también en sus propios derechos. El proceso en esta etapa fue sustanciado por la abogada Lourdes Morales Ortega, juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia de la Unidad Judicial Sur Valdivia de Guayaquil. Pese y contra todo tipo de pruebas materiales, documentales, de audio y video y testimoniales, pruebas que eran irrefutables, pertinentes, útiles y conducentes, la jueza de instancia desestimó nuestra demanda visiblemente parcializada a favor de los accionados, por lo cual presentamos nuestra apelación correspondiente, recayendo por sorteo la responsabilidad en la primera sala de lo laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, integrada por los señores jueces Carlos Miguel Pinto Torres, ponente, Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa y Francisco Morales Garcés. El 4 de mayo del 2022 a las 10 de la mañana se llevó a cabo la audiencia mixta presencial y telemática, de la cual no se emitió resolución alguna, esperando que para los fines consiguientes se llame por segunda ocasión para el pronunciamiento verbal de forma mixta conforme se había desarrollado la audiencia, actuación que debía realizarse dentro del término hábil de 8 días en respeto a lo ordenado en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. A pesar de lo dispuesto mediante norma expresa, el tribunal no se pronunció y las semanas y meses transcurrieron, pese a los escritos de insistencia interpuestos por los actores de la causa por medio de mi persona como su defensor legal. Y por fin, sin que se convoque a una audiencia para emitir el pronunciamiento largamente esperado, el 17 de agosto del 2022, a las 14 horas con 44 minutos, la sentencia fue subida al sistema que conocemos como SATGE y comunicada a los buzones electrónicos de los actores y de quienes habían actuado como amicus curiae dentro del proceso. Rechazando el recurso de apelación nuestro y confirmando el fallo de primera instancia. Para cerrar con broche de oro, entre comillas, la vergonzosa actuación de los jueces del Tribunal Provincial del Guayas a cargo del proceso, debo mencionar la incongruencia entre la sentencia escrita y el auto que niega la aclaración y ampliación que interpusimos luego, pues mientras en la sentencia se indica que es pronunciada por fallo unánime, en el auto que niega la aclaración y ampliación se habla de un fallo dividido con un voto salvado, lo cual no fue puesto en conocimiento de los accionantes hasta que posteriormente, al acceder al expediente, comprobamos que efectivamente el fallo no había sido unánime, como decía la sentencia, sino que hubo un voto salvado por parte de la juez Ivonne Núñez Figueroa, actual ministra de Trabajo, en momentos que grabo este audio-video. Como es procedente, interpusimos un oficio de queja a la Defensoría del Pueblo fundamentados en el artículo 25, numeral 5 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y a la vez a la Corte Constitucional, pero ninguna de las dos instituciones se pronunciaron sobre esta infame resolución. Permítanme un breve paréntesis para expresar que la verdad, aunque esté bajo tierra, con su resplandor eterno siempre encuentra su camino hacia la superficie, rompiendo las barreras del olvido para recordarnos que la historia, aunque parezca sepultada, nunca está realmente perdida. Continúo. Sin embargo, dado que la sentencia del Tribunal Provincial favoreció al abusivo COE y a su titular Juan Zapata, quienes alegaron que no fueron ellos quienes violaron los derechos de los ciudadanos al impedirles el acceso a diversos sitios como centros comerciales, supermercados, comisariatos,
farmacias, etcétera, sino que tales impedimentos fueron responsabilidad de la administración de aquellos locales. Mas, siendo que esta sentencia se encuentra ejecutoriada, se convierte en un título de ejecución, por lo cual los demandantes de aquella acción y todo aquel que con documentos demuestre que sus derechos fueron violados puede ahora interponer acciones judiciales contra los locales comerciales y administrativos. Agradezco vuestra atención y la difusión que puedan darle a este podcast entre sus contactos, pues si entienden su importancia y no comparten, estarán siendo simplemente cómplices del criminal silencio que tarde o temprano nos afectará a todos y a usted también. Hasta la próxima semana o hasta cualquier momento cuando Dios decida. Bendiciones del Eterno.